Estamos en el aire, muchachos. Entonces vamos a seguir con la lectura de Cómo ser millonario de la saga de Laín Calvo y Vuélvete Imparable. Íbamos a comenzar en la página 512, pero para coger el hilo, vamos a comenzar parte de la página anterior donde dice, tu poder personal dependerá de tu capacidad para actuar y enfrentarte a tus miedos, así como de tu capacidad para tomar decisiones rápidas y mantenerlas. Escucha bien, Noé, tu poder personal dependerá de tu capacidad para actuar, right? Entonces, eso es importante. La buena noticia es que cuanto más lo hagas, mejor se te dará hacerlo y la rueda se retroalimentará. Son tus decisiones, no tus condiciones, las que configuran tu destino. ¿Y qué nos impide decidir y tomar acción? ¿Qué nos los impide? Sin duda alguna, nuestro estado emocional. No hay nada en el mundo que limite más a las personas, además de sus creencias negativas, pues el estado emocional determina si actuamos o no y en qué medida. Todos hablan de tomar acción, pero ¿cómo generar ese estado de certeza y seguridad que te impulse a actuar con confianza? Para dominar nuestra gestión emocional hay dos pautas que debemos tener en cuenta. Número uno, corporalidad. Sabemos que nuestra corporalidad influye en la comunicación no verbal y en cómo los demás nos ven y nos sienten. ¿Ok? Pero la pregunta clave es, ¿la corporalidad afecta también a cómo nos vemos y nos sentimos a nosotros mismos? Según la psicóloga social Amy Cuddy, nuestra fisiología influye en nuestros estados emocionales y existen ciertas posturas corporales que nos dan poder, así como otras que nos los quitan. Si observas estados emocionales bajos, como por ejemplo una depresión, observarás que esas personas tienen una corporalidad propia, hombros hacia adelante, mirada y cabeza baja, movimientos lentos, espalda curvada, pecho hundido. Right. Por otro lado, cuando observamos a personas pasando por su mejor momento, normalmente los hombros están hacia atrás, pecho hacia adelante, cabeza alta, mirada al frente y fija, movimientos rápidos y espalda recta. Eso es puro gallito de pelea, pecho al frente. ¿Eh? Nuestra psicóloga y nuestra fisióloga van de la mano y son como autopistas de doble sentido. Esto significa que lo pensamos y sentimos, influye, lo que pensamos y sentimos, influye en nuestra corporalidad y viceversa. Hablemos de las posiciones que nos quitan poder. Normalmente, estas son las posiciones cerradas. Cuando nos encogemos corporalmente, hablando, perdemos poder. Encogemos los hombros de espalda y de brazos, etcétera. Sin embargo, las posturas de expansión, tales como abrir los brazos, estirarse, mirar hacia arriba, etcétera, nos dan poder. Piensa en un deportista al cruzar la línea de meta y constar que ha ganado. Siempre levantan las manos hacia el cielo y miran hacia arriba. Lo más curioso es que lo hacen incluso los deportistas invidentes, que jamás vieron hacerlo a otros, pero parece algo instintivo y de hecho así lo es. Si observamos la naturaleza, los animales hacen rituales de poder y lo hacen expandiendo sus cuerpos, ganando espacio corporal. Primates, aves, etcétera. El reino animal está lleno de ejemplos. Así que cuando nos sentimos poderosos, nos expandimos, crecemos, ganamos espacio. Y cuando nos sentimos mal, hacemos lo contrario. Nos hacemos pequeños, cerramos nuestro espacio, nos encogemos, no queremos tocar a nadie. Lo más significativo de estos estudios que realizó Amy Cuddy fue que nuestra corporalidad afecta también a nuestra fisiología a nivel hormonal. Cuando nos colocamos en posiciones de poder, nuestra testosterona, lo que aumenta la dominación, aumenta y disminuye el cortisol, lo que genera el estrés.
En estudio con primates se ha observado que los machos dominantes tienen niveles más elevados de testosterona y menos elevados de cortisol, y los líderes más poderosos y efectivos también tienen altos niveles de testosterona y bajos de cortisol. Antiguamente se relacionaba el poder con la testosterona porque era la hormona del liderazgo, pero los primates se observó que cuando un macho alfa asume el control, aumenta sus niveles de testosterona, pero también disminuye su cortisol y por tanto su estrés. Se hicieron una serie de experimentos para probar que esto era cierto. Así que se trabajó con ciertos individuos y durante 2 minutos se les dijo que se colocaran en distintas poses, una de alto poder y otra de bajo poder. Para poder evaluar los resultados, Ana, midieron la capacidad. dale estable. Baby, cierra el micrófono. Para poder evaluar los resultados, miraron la capacidad de tomar riesgos y para ello apostaban a los dados. Después de estar 2 minutos en aquella pose, lo que encontraron fue por sorprendente. Los individuos habían estado en posiciones de alto poder, arriesgaban un 80% en el juego de azar y aumentaban en un 20% su testosterona, mientras que los participantes que habían estado en posiciones de bajo poder arriesgaban solo el 60% y sus niveles de testosterona disminuían un 10%. Y en cuanto al cortisol, los participantes de poses de alto poder disminuyeron un 25% su cortisol, mientras que los practicantes de posiciones de bajo poder aumentaron 15% su cortisol. La conclusión fue clara. En solo 2 minutos, practicando ciertas posturas corporales, podemos llevar a nuestro cerebro a sentirse cómodo, confiado y seguro, o bien estresado, inseguro y desconfiado. ¿Sabías que en la cara tenemos más de 30 músculos y que todos ellos afectan a nuestro estado emocional? Los estudios indican que es imposible sonreír y estar triste al mismo tiempo. Si añadimos a nuestra postura de poder una sonrisa, conectaremos con los niveles hormonales adecuados que nos harán sentir poderosos y felices al mismo tiempo. Modela al campeón también en su corporalidad. Si deseas cambiar tu estado, pon tu espalda recta, hombros para atrás, pecho hacia afuera, sonríe y salta. Hazlo durante 2 minutos. Otra cosa que afecta a tus emociones y a tu autoimagen es la forma en que te vistes. Los americanos dicen dress to success. O sea, dicen es como vestirse para el éxito, ¿no? Es decir, sí, es decir, vístete para el éxito. Curiosamente, cuando las personas se sienten bien, mejoran su autoestima, debido a que aumentan sus logros en la vida, tienden a vestirse mejor, dedicarle más tiempo a su higiene personal y a verse bien delante del espejo, etc. Su exterior refleja su interior completamente, pero más curioso es que del mismo modo, cambiando tu exterior, puedes modificar tu interior. Recuerda que las creencias nos llevan a los resultados y esos resultados refuerzan nuestras creencias una y otra vez. Puedes empezar por modificar tus creencias o empezar por modificar tus resultados. Pues creencias son resultados y con ello creencias o resultados, creencias, resultados. Esto ocurre cuando te vistes para el éxito. Te ves mejor, te sientes mejor y actúas de distinta forma. Cuando te pones ropa nueva, te cortas el pelo y te cuidas, automáticamente te sientes mejor. ¿Has visto una persona deprimida? Tienden a dejarse físicamente, no se cuidan, descuidan su higiene y tienen un aspecto horrible. Su exterior refleja su interior, pero si hacen lo contrario, poco a poco saldrán de ese estado. Y a lo mejor, y lo mejor, cuando te vistes para el éxito, todo tu entorno te ve como éxito y se relacionarán de forma distinta contigo. Haz la prueba. Uno de mis mentores multimillonarios trabajaba la mayoría de los días desde casa. Para el resto de personas en el mundo, trabajar en casa es una oportunidad para quedarte en pijama todo el día, no asearte y no cuidar tu aspecto. Es lógico, nadie te va a ver excepto tú mismo y tu familia. ¿Acaso no os mereces
que tú y tu familia a lo mejor, o lo que serváis solo para el exterior? Mi mentor no era así. Él se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, se duchaba, se aseaba, se arreglaba y se vestía para el éxito. Y efectivamente tenía mucho éxito. Tienes que verte como la persona que quieres llegar a ser, empezando por cómo piensas, cómo actúas, con quién te relacionas, pero también en cómo te vistes. ¿Ok? Para tener éxito, dress to success. Y por cierto, del mismo modo que eliges tu ropa cada día, debes aprender a seleccionar tus pensamientos. Ellos también afectan tu estado emocional. El secreto para esto está en, número 2, enfoque. ¿Ok? Así que, vieron, número uno, que era la corporalidad, o sea, cómo te ves, y número 2, el enfoque. En plena Edad Media, un peregrino vio en París a tres obreros trabajando con grandes bloques de piedra. ¿Qué están haciendo?, les preguntó. Cortando piedra, dijo uno de ellos con indiferencia. Ganándome unos francos, repuso secamente el segundo. El tercero suspendió su labor por un momento y con una gran sonrisa y marcado entusiasmo respondió: estoy construyendo una hermosa y espectacular catedral que va a ser la más importante de toda la región. Pongamos un ejemplo. Imagina que tres amigos van a una discoteca y cada uno de ellos se enfoca en algo distinto. El primero se enfoca en una pelea, el segundo se enfoca en una pareja dándose besos y el tercero se enfoca en un grupo de amigos que no paran de reír. Al día siguiente, a los tres amigos se les pregunta acerca de la fiesta de anoche, pero cada uno tiene una visión distinta de la misma. El primero dice que esa fiesta era muy agresiva y que todo el mundo estaba alterado. El segundo dijo que era una fiesta muy amorosa y el tercero dijo que fue una fiesta muy divertida. Los tres estuvieron en la misma fiesta, pero vivieron experiencias distintas. Cada uno de estos tres amigos no solo experimentó fiestas distintas, sino también emociones diferentes y la describieron con un vocabulario propio. El primer amigo se sintió amenazado y contrariado. El segundo sintió el amor en el ambiente. El tercero conectó con los estados positivos y amigables en su interior. El enfoque determina cómo nos sentimos. En cualquier situación podemos experimentar emociones distintas si decidimos enfocarnos en lo positivo. Recuerdo cuando me estaba examinando para el carnet de conducir, mi profesora siempre me decía: no mires a los coches aparcados, mira la carretera. Como conductor novel tenía miedo a los coches aparcados. No quería estamparme contra ellos. Pero lo que sucedía era curioso. Un día estaba conduciendo y miré a los coches aparcados. Automáticamente mi coche se dirigió hacia ellos, hasta que mi profesora giró la cabeza, la enfocó hacia la carretera e inmediatamente el coche cambió de rumbo, volviendo hacia la carretera. Aprendí algo. Te diriges hacia lo que le prestas atención. Así que el enfoque no solo determina cómo te sientes, sino también hacia dónde te diriges. Lo que debemos tratar es el significado que le das a las cosas. Cada vez que te dices que solo tienes una opción o que no puedes, en realidad te estás mintiendo. Rompe el molde y mira alrededor. Está lleno de oportunidades para ti. Si enfocas tu mente en encontrarlas, tu cerebro no parará hasta lograrlo. Cuando quieras lograr un sueño, no te enfoques en las limitaciones, enfócate en las posibilidades. En toda situación hay algo positivo y si te entrenas para enfocarte en ello, tus estados emocionales serán poderosos. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua. Al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para lo que fue creada.
Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa, quiero que note las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Dice: siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado. Y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Siempre hay una parte positiva de cada situación. Búscala, enfócate en ella y si no la encuentras, la creas. Aquello en lo que te enfocas se expande. Pero, ¿cómo dirigir el enfoque? La respuesta es sencilla. El enfoque lo dirigen las preguntas. Hazte ante determinada situación, aquellas preguntas que aparezcan en tu mente dirigirán tu atención. Delante de la misma situación negativa, una persona puede preguntarse: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿O para qué me sucede esto a mí? Cuando te preguntas por qué, lo más normal es que tu mente se dirija hacia las respuestas negativas. Sin embargo, cuando te preguntas para qué, la propia pregunta predispone tu mente a buscar respuestas positivas porque la propia pregunta lleva implícita el supuesto de que hay una lección oculta positiva. Una pregunta poderosa ante una situación negativa es: ¿qué hay de bueno en esto? Así que entrénate en el enfoque en cada situación, pregúntate: ¿para qué me sucede esto a mí? ¿Y qué hay de bueno en ello? Y por último, tenemos las palabras, no solo las que exteriorizas, sino las que te dices a ti mismo. Mucho más allá de la comunicación externa, el principal desafío es mejorar la comunicación interna. La persona más influyente con la que te encontrarás eres tú mismo. Eres la persona con la que más tiempo vas a pasar durante toda tu vida. O te dices lo correcto o te dices lo incorrecto. La persona más importante a la que tienes que influir eres tú. La historia que te cuentas a ti mismo tiene más poder sobre ti del que puedes imaginar. Aprender a comunicarte los estados emocionales en los que te encuentras es fundamental para poder tomar conciencia y cambiarlos. Nuestros estados emocionales están profundamente vinculados a nuestras creencias, que no son nada más que aquellas ideas subconscientes que ni siquiera nos cuestionamos y que determinan el 90% de nuestro comportamiento diario. O dicho de otra forma, es el significado que le damos a lo que nos sucede, el cual etiquetamos con palabras y construye nuestra identidad y nuestro modelo del mundo. En base a esto se generan nuestros resultados y no en base a las circunstancias, al lugar donde nacimos, a nuestra educación formal, etcétera, como mucha gente cree. Las creencias y la capacidad de generar estados de ánimos adecuados crean las circunstancias y oportunidades en nuestra vida y no al revés. La mayoría de las creencias se forman con palabras y también se pueden transformar a partir de estas. Una selección efectiva de las palabras que utilizamos para describir nuestras experiencias puede condicionar nuestra vida, elevando nuestras emociones poderosamente. Sin embargo, una mala selección de la palabra puede destruirnos a la velocidad de un rayo. Nuestras palabras pueden machacar nuestro amor propio o encender la llama en nuestros corazones. Podemos cambiar cualquier experiencia emocional simplemente eligiendo las palabras adecuadas para describirla. ¿Recuerdas el ejemplo del principio del capítulo con los constructores de la catedral? Las palabras, además del significado implícito que pueden encontrar en el diccionario, llevan una intensa carga emocional. Por ejemplo, si has vivido una experiencia maravillosa, pero la describes como algo bueno, el uso empobrecido de tu vocabulario puede allanar y suavizar la experiencia, convirtiéndola en algo mundano y vacío.
Obtener una fuente de vocabulario rico llena de colores nuestra experiencia, obteniendo mejores emociones, y no solamente para describirlo a los demás, sino también y sobre todo a nosotros mismos. Fíjate que la mayoría de personas utilizan atajos en su vocabulario, describen palabras, describen varias situaciones con la misma palabra, limitando así sus experiencias y las emociones que experimentará. Cuando te dices que odias tu pelo, odias tu trabajo, odias tu situación, estás limitando tu experiencia a algo desagradable y otorgando una alta carga emocional negativa a la misma. ¿No crees que sería más positivo y más estimulante para ti decir que prefieres algo más? No es lo mismo decir que harás las cosas con excelencia que hacerlas bien. ¿Ves la diferencia de carga emocional y de significado que le otorgamos? Después de trabajar en mis eventos o secciones a través de mis libros con varios miles de personas, he podido contactar el poder asombroso que tiene el uso del vocabulario en la generación de estados emocionales en las personas. Y puedo asegurar, sin ningún tipo de duda, que transformar el vocabulario cambia inmediatamente la manera de percibir, de pensar, de sentir que tienen las personas. Y por lo tanto, transforman también su experiencia, aún tratándose de una misma situación. Por ponerle un ejemplo personal en mi caso, no me sentiría tan estimulado si describiera mi actividad profesional como la de un mentor. En lugar de eso, describo mi trabajo del siguiente modo. Estoy en la misión de activar el poder personal y reprogramar la mente de millones de personas para que puedan alcanzar el estilo de vida que desean y merecen. ¿Ven la diferencia? Cómo descubrimos la situación determina la emoción y esta determina nuestro grado de desempeño y nuestros resultados. Recuerdo una vez estaba hablando con una amiga mía que trabajaba en una empresa de venta directa, escuchen esto, y no estaba demasiado animada. No conseguía reclutar gente para su organización y le costaba motivarse para todos los días llevar a cabo su plan de acción. Cuando le pedí que describiera su actividad, me dijo que se dedicaba a vender X producto y con ello se llevaba una comisión. Con esta descripción tan pobre, era normal que no se sintiera motivada. En lugar de reprocharla, hice que ella sacara sus propias conclusiones. Le pregunté, ¿quién es el líder número uno de tu organización? Me dijo su nombre y continué preguntando, ok, ¿y cómo estaba esa persona cuando empezó en este negocio? Dice ella, arruinado, dice, me dijo mi amiga, estaba completamente arruinado. Entiendo, dije, ¿y cómo estaba su autoestima? Mi amiga se quedó pensando un rato hasta que finalmente respondió, bien, no lo conocía personalmente cuando empezó, pero por lo que dicen sus allegados y por las fotos que he podido ver de él cuando empezaba en esto, supongo que su autoestima estaba baja. La miré sonriendo y le dije, ¿me estás diciendo entonces que esa persona en este negocio que tú describes como vender X producto y llevarte una comisión ha obtenido no solo unos grandes beneficios, sino que además ha subido su autoestima, ¿verdad? Mi amiga me miró extrañada y me dijo, sí, así es. Dice, y supongo que sus relaciones también habrán mejorado, ¿no es cierto? Vi que a mi amiga se le iluminaron los ojos. Sí, por supuesto, Lain. Él ha ayudado a otros líderes a hacer lo mismo y ahora es alguien muy apreciado para nuestra comunidad. La gente le adora. Dice, entiendo, dije. Y añadí entonces, podemos decir que este negocio ha transformado la vida de esa persona. Por supuesto, dijo mi amigo, y también la de todas las personas que le siguieron. La miré finalmente y le dije, ¿me estás diciendo que este negocio ha transformado la vida de esa persona y las de todos los que le siguieron? Sí, dijo. Dice, entonces, amiga mía, no estás en el negocio de vender productos y llevarte comisiones. Estás en el negocio de transformar vidas. ¿Vieron? A mi amiga se le iluminó la cara. Parecía que algo en su cabeza hizo clic. Dije, cada vez que le ofreces la oportunidad a alguien, en realidad es una oportunidad para transformar su vida.
mejorar su economía, su autoestima y sus relaciones. Wow, eso sí es una buena misión de vida. ¿Ven la diferencia? Solo puedo decir que mi amiga hizo un cambio en su enfoque y en la forma en cómo describía su actividad. Varios años después, ella es igual de exitosa que ese gran líder, al igual que ella describía. Y la gente la admira y apoya porque ella cambió su vida. Desde ese momento, ella estaba en el negocio de transformar vidas. ¿Ves la diferencia en los estados emocionales de mi amiga? Al cambiar la descripción de su actividad, su cara y sus ojos iban reflejándolo. Cuando te describí mi programa, tu primer bestseller, estaba pensando exactamente lo mismo. Ese programa no trata de escribir un libro, trata de transformar una vida y miles de ellas. Piénsalo, yo ya no soy el mismo que era antes. Escribir mis libros y mis lectores definitivamente, si lo aplicaron, tampoco son los mismos. Cada día recibo cientos de mensajes de personas que leen la voz de tu alma y me recuerdan cómo esa lectura ha cambiado su vida. Ahora describo ese programa como el transformador de vidas, porque he visto lo que hizo en mí y a todas las personas a las que le enseñé a hacerlo. Escribir mi primer bestseller ha hecho que encuentre mi propósito de vida, me ha hecho facturar 1 millón de euros en menos de 4 años y ha aumentado mi círculo de amistades alrededor del mundo. Ahora mi autoestima está alta, mi poder personal al máximo y tengo la confianza en mí para poder lograr cualquier cosa. Por tanto, cada vez que ofrezco el programa, no ofrezco escribir un bestseller, ofrezco encontrar en tu lugar en el mundo, generar riqueza haciendo lo que te gusta, aumentar tu círculo de amistades e influencia y elevar tu autoestima, poder personal y confianza en ti. Boom, ¿acaso no es esto maravilloso? ¿Y tú cómo describirías tu actividad? Ya, ahora compártela con tu grupo de imparables y retocarla hasta su carga emocional sea grandiosa. Tienes que ponerte las pilas y entusiasmarte. Cómo describes lo que te sucede determina cómo te sientes y por lo tanto cómo reaccionas. Una de las experiencias que me llevó a pensar de esta forma ocurrió cuando estaba en el centro de alto rendimiento, entrenando con el grupo de élite de la selección española de natación. Nuestro entrenador nos reunió para comunicarnos que el presidente de la federación había decidido trasladar el equipo a Madrid y que solo podría llevarse a un 20% de los integrantes del equipo. La reacción del equipo fue diversa. Yo entré en cólera, me sentí engañado, estafado y manipulado por la federación. Uno de mis compañeros se llevó la mano a la cabeza y comenzó a decir en voz alta, tanto entrenamiento para nada, siempre se truncan las cosas en el último momento. Otros, sin embargo, ni se inmutaron, parecía como que no iba con ellos la cosa. ¿Cómo se podía ser que todos nosotros hubiéramos recibido la misma información, todos nos jugábamos lo mismo y sin embargo habíamos reaccionado de forma distinta? Entonces le pregunté a mi amigo que se puso a llorar, ¿qué significa para él sentirse enfadado? Y en la frase siempre se truncan las cosas. ¿Y qué obtenía de aquello? ¿Por qué siempre se sentía enfadado, se ponía a llorar? Poco a poco fuimos llegando al origen de ese comportamiento. Él estaba utilizando los mecanismos de placer y dolor. Aprendió de muy pequeño que cuando algo no sucedía tal y como tenía planeado, decir aquella frase le alejaba del dolor, porque obtenía la atención de sus seres queridos. De pronto tenía a sus padres o a sus hermanos e incluso a sus amigos al lado animándole y apoyándole. Desde entonces, siempre que algo se ponía feo, utilizaba esas palabras para obtener el placer de la atención de sus seres queridos y alejarse del dolor de lo que le estaba sucediendo y cómo eso le hacía sentir. Me dirigí entonces a otro de mis amigos que no se había inmutado frente a la noticia. Le pregunté si no se sentía enfadado con esa decisión de la federación, a lo que me contestó que no valía la pena hacerlo. Le pregunté qué significaba para él sentirse enfadado. Me contó que había aprendido que cuando se enfadaba y reaccionaba, siempre hacía o decía cosas que le afectaban negativamente en el futuro. Por lo tanto, perdía el control de la situación. Cuando esto sucedía, tenía la creencia de que no lograría su sueño. Fue una maravillosa experiencia porque me di cuenta que una persona
vinculaba el enfado a recibir atención de sus seres queridos y la otra lo asociaba a perder el beneplácito de sus seres queridos. La misma experiencia, misma emoción y dos reacciones distintas en función del significado que le daban a la misma. Mi experiencia fue más allá, porque le pregunté a cada uno cómo se sentían. Y es curioso porque yo me sentía encolerizado. Mi amigo que lloraba lo describió como perturbado y mi otro amigo se sentía molesto. Cada uno de nosotros había elegido una palabra distinta para describir la situación y esto nos había llevado a estados emocionales distintos que nos hicieron reaccionar de manera distinta. Pronto me di cuenta que cuando cambias tu vocabulario, transformas tu realidad. Cuando cambias tu vocabulario y el modo en que describes las cosas, automáticamente cambias tu realidad. ¿Cómo ocurre esto? Percibimos la realidad a través de los sentidos gusto, olfato, oído, tacto y vista. Después de procesamos esos estímulos y generamos sensaciones de placer, dolor, nos gusta, no nos gusta, me hace sentir bien, me hace sentir mal. ¿Cómo podemos clasificar lo que sentimos? Lo hacemos a través de etiquetas a las que llamamos palabras. Así pues, las palabras equivalen a emociones. Nuestra vida dependerá de la cantidad de emociones que seamos capaces de experimentar. Bueno, creo que vamos en largo y vamos a dejarlo por ahí. Esto se extiende un poquito más y bueno, terminamos aquí. Seguimos después en la 532. Déjenme parar aquí la grabación. Ok, entonces seguimos en la próxima.